Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Contacto para este día donde queremos hablar sobre el legado que deja el Papa Francisco para nosotras y nosotros acá en El Salvador, de cómo tenemos que seguir cuando se nos pide cuidar la casa común, cuando se nos dice también que hay que orar y que hay que también estar pendiente de lo que pasa a nivel nacional y a nivel internacional. Pero un tema que es muy importante porque es lo que ha venido pasando en estos últimos días y que es una sorpresa para todas y todos el recibir un lunes 21 la muerte también del padre del Papa San Francisco. Pero, ¿qué podemos decir sobre esto? ¿Qué es lo que tenemos que decir nosotras y nosotros acá en El Salvador? Esto lo vamos a platicar con nuestro invitado. Él es el padre José María Tojeira, a quien le damos la bienvenida. Padre, qué gusto tenerlo en este espacio y poder conversar para las radios comunitarias. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar contigo aquí platicando sobre el Papa Francisco. Así es, también para nuestra audiencia, la 92.1 FM y la 106.1 FM en el Bajo Lempa, y también para las personas que están con nosotros a través de las redes sociales, saber qué es lo que pasa en El Salvador en este contexto que tenemos. Si bien es cierto, la muerte del Papa Francisco sigue resonando en cada rincón de nuestro país, una persona que ha dejado un legado por la defensa de la vida, del medio ambiente y por todas las injusticias que tenemos en este país y también a nivel mundial. Hoy lo recordamos en este espacio y el papel que deben de jugar la Iglesia Católica, nosotras y nosotros en la defensa de todo lo que tenemos. Padre, sabemos que hablar sobre el Papa Francisco es hablar también de alguien que encaminó o viene o nos dejó un legado de decir, tenemos que luchar por la vida, por el medio ambiente, por las injusticias que estamos teniendo, que incluso sus últimas palabras también decía, cesa el fuego, ¿verdad? Ujú. Contra Palestina. Entonces, ¿qué podemos decir sobre este gran personaje? El Papa Francisco eh, despierta como mucha emoción y alegría generalmente en América Latina, porque es el primer Papa latinoamericano, ¿verdad? Y además, porque tiene un estilo realmente latinoamericano. La iglesia a veces, sobre todo en Europa, ha sido muy pomposa, ¿va? Y el Papa Francisco ha roto esos esquemas, no solamente tiene una cercanía con las necesidades populares, eh, es capaz de poner en el radar periodístico temas que no se tocan nunca, ¿verdad? Es decir, cuando visita Birmania o Mongolia, ¿verdad? Mongolia, yo creo que alguna gente aprendió que había un país que se llamaba Mongolia gracias a la visita del Papa, ¿verdad? No está en el ambiente generalmente periodístico, ¿verdad? Es decir, se fija más la gente en las noticias en lo grande, ¿verdad? Es decir, países pequeños, ¿no? Pero está en Birmania, estuvo con la etnia Rohingya, una etnia que ha padecido una persecución terrible en los últimos años. Bueno, una sensibilidad muy especial para estar donde está el sufrimiento en, en Bolivia puso de alguna manera de moda entre los cristianos las tres T's del Padre Francisco, ¿verdad? Del Papa Francisco, eran tierra, trabajo y techo, ¿verdad? Es decir, como tres necesidades urgentes para toda la gente que había que resolver ya, ¿verdad? Es decir, entonces tiene un estilo y una capacidad de entrar en la problemática de la gente muy muy real y darle una incidencia a aquello que parece que no tiene importancia en el mundo, darle una incidencia grande, ¿verdad? Yo creo que ha sido una gran cosa de este Papa desde su sencillez, su cercanía y su estar presente donde la gente sufre, ¿verdad? Al principio de su pontificado impresionó a todos, teniendo uno de sus primeros viajes a la isla de Lampedusa en Italia, que es una isla a donde llegan los migrantes africanos que van hacia Europa, ¿no? Es decir, y su solidaridad con los migrantes ha sido siempre impresionante, con los africanos que van a Europa, pero también con los latinoamericanos, con uno de los últimos enfrentamientos y conversaciones para conseguir un trato mejor a los migrantes, fue precisamente
con la defensa de los migrantes latinoamericanos ante ese presidente Trump que tiene unas ideas racistas, ¿verdad?, con respecto a los migrantes latinoamericanos. Así es, y que hoy nos deja mucho o mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar con este contexto que tenemos a nivel mundial. Pero antes de continuar, padre, vamos a ver también un video de cortesía para conocer más sobre el Papa y también cómo está el proceso después de esta noticia que hemos recibido. Millones de católicos de todo el mundo rezan en memoria de la vida y obra del Papa Francisco. Falleció el lunes de Pascua a los 88 años por un ictus seguido de un fallo cardíaco. Miles de personas se congregaron en la Plaza de San Pedro del Vaticano para rezar un rosario por él, la primera conmemoración oficial tras su fallecimiento. Así se inicia una transición cargada de tradiciones y rituales por la que la Iglesia Católica pasa de un papado al siguiente. Sus funerales se celebrarán el sábado 26 de abril en la Plaza de San Pedro del Vaticano, con la presencia de numerosos fieles y dignatarios de todo el mundo. El féretro del Papa será trasladado a la Basílica de San Pedro, donde los fieles tendrán la oportunidad de presentar sus respetos. Francisco será enterrado en la Basílica de Santa María Maggiore de Roma y no en el Vaticano, como es costumbre, según su expreso deseo. A partir de ahí se convocará el cónclave que elegirá al sucesor de Francisco. Y eso es lo que tenemos en este contexto también de cómo se está dando el proceso del Papa Francisco, que próximamente vamos a tener un cónclave. Pero, padre, ¿por qué es tan importante mencionar? Porque venimos ahora a hablar del Papa Francisco por algo muy importante, y es que fue el primero o quien sí le apostaba dentro de la iglesia, ¿verdad? El llevar todo esto de tener en cuenta, ¿verdad? San Romero, de también poner la canonización de Rutilio Grande, cuando por mucho tiempo este proceso estaba allá en el Vaticano, pero no avanzaba. Y como hoy el Papa Francisco también nos deja a nosotros un legado, tenemos a San Romero y tenemos a Rutilio Grande con sus acompañantes. Esto también significa mucho para nosotros como salvadoreños. ¿Cómo lo podemos ver? Sí. Él sí era un entusiasta tanto de Monseñor Romero como de Rutilio Grande y los otros mártires salvadoreños. Él tenía la experiencia también de Argentina, donde habían asesinado a un obispo, Monseñor Angelelli, que también su proceso había quedado sepultado, ¿verdad? Es decir, y olvidado. También Angelelli lo beatificó. Es decir, el martirio, ¿verdad? Esa capacidad de dar testimonio con toda la fuerza personal, ¿verdad? Es decir, hasta el derramamiento de la sangre, eso lo tenía como muy introyectado. Yo creo que el amor a los pobres, el amor a los necesitados, él decía, bueno, se consuma, ¿verdad? Y se demuestra definitivamente con el martirio. Y él siempre fue una persona que amó mucho a los pobres, cuando él cura, es decir, en todo momento de su vida, ¿verdad? Y esa preocupación realmente la desarrolló hasta el final y poniendo pues las posibilidades que tiene la figura del papado a favor de los más pobres del mundo en que vivimos. Y la consagración, canonización, beatificación de los mártires, yo creo que era una manera de manifestar su esfuerzo, su trabajo y su prioridad en el trabajo pastoral en favor de los más necesitados del mundo en que vivimos. ¿Y cómo eso también se relaciona con lo que San Romero decía, verdad? Cuando estaba y también pedía que cesara el fuego, que se velaba también por las injusticias que estábamos viviendo y cómo jugó un papel tan importante dentro del conflicto armado. Y hoy vemos también al Papa, ¿verdad? Que Mm. representa ese mensaje y que nosotros lo podíamos ver y sentir también cuando ha estado a favor de la vida, cuando hoy también nos dice, ¿verdad? Que en este contexto donde nosotros nos encontramos con una ley de minería metálica, también el Papa pedía a nivel mundial que cuidáramos una casa común. Pero frente a las políticas que se implementan en los diferentes países y acá en El Salvador, ¿cómo podemos ver ese legado para poderlo implementar aquí cuando no estamos viendo respuesta por parte de las autoridades? Bueno, es evidente que tenemos que seguir insistiendo en el no a la minería metálica. Todos los datos nos muestran el desastre que es una minería a cielo abierto, que es la que se pretende implementar aquí fundamentalmente, ¿verdad? 9 hectáreas, pues, sí, pues, no es una manzana, son hectáreas, ¿verdad? Las que se destrozan para sacar un dinero que se lo llevan fuera. Es decir, el propio arzobispo a mí me gustó
que el lunes de Pascua, eh, bueno, el domingo de Pascua creo que Ujú. fue, habló claramente sobre el tema de la minería, sobre el tema de las cárceles, etcétera. E insistió en ese tema, es decir, que el pueblo está pidiendo que no se toque ese tema, que más bien se revoque la nueva ley de minería que permite la explotación a cielo abierto. Es un absurdo. Se ha pasado de una situación en la que el pueblo salvadoreño aplaudió, gozó, disfrutó a una situación impuesta, ¿verdad? Es decir, porque aunque haya sido aprobada por la mayoría de los diputados, todo el mundo sabe que no es un tema que se haya debatido, que se haya consultado a nivel popular, etcétera, sino que es una orden de arriba, ¿verdad? Es decir, que es impuesta. Evidentemente, nos queda trabajo para seguir manifestando y seguir implementando actividades, cosechar más firmas si es preciso, manifestarse pacíficamente, hablar del tema, discutir y enfrentar ese problema, ¿verdad? Yo creo que es un tema que afortunadamente también la iglesia está muy comprometida aquí en El Salvador y yo creo que la gran mayoría, sobre todo la gente que vive en el campo, que es el sector que inicialmente sería más golpeado, ¿verdad? Es decir, porque miren, en Chalate hay un monte Eramón que tiene unas vistas maravillosas, ahora lo están introduciendo en el tema del turismo, etcétera. Ya es más fácil llegar allí. Yo subí hace unos cuantos años, no había nada. Ahora entiendo que ya hay algunas actividades arriba, etcétera. eh, Eso lo quieren destrozar. Da agua a un montón de comunidades. Y ahí querían empezar una de las minerías a cielo abierto, es decir, que es romper una montaña totalmente, ¿verdad? Y privar de agua a un montón de comunidades. Eso es absurdo, ¿verdad? Es decir, bueno, yo creo que la lucha de las comunidades y de toda la gente bien pensante del país va a frenar ese tema. Ojalá, pero yo estoy convencido que sí, que no van a poder implementar minería metálica en El Salvador, por más que hayan dicho. Padre, ¿cree que esta parte, así como la minería, como estamos viendo mucho turismo y cómo se está también promocionando lo que tenemos en El Salvador, esto es parte de un modelo de megaproyectos por parte de este gobierno de apostarle más a lo turístico que a lo que en realidad se tiene en las comunidades? Usted mencionaba algo bien importante, quieren destruir una montaña, por ejemplo, el Cerro Éramo, pero no se toma en cuenta cuántas comunidades se quedan sin agua, sin este bien natural. Entonces, ¿qué tipo o cuáles serían esos impactos directamente para nosotros? Pues un país también que es muy pequeño y que se trae una lucha por parte de la iglesia, por parte de las diferentes iglesias que tenemos y de las organizaciones en defensa de los bienes naturales. No, el efecto sería catastrófico si mire, es decir, normalmente una mina a cielo abierto, lo mínimo que utiliza de tierra son 10, 12 hectáreas, ¿verdad? Eso es mucho. Y en segundo lugar, es decir, si se pusieran, vamos a poner 10 minas, pues estaríamos hablando de 100 hectáreas repartidas por el país, nos llenarían de polvo, ¿eh? Creando un problema. Ya la muerte por neumonía es una de las muertes más frecuentes en el país. Yo creo que se duplicarían las muertes por neumonía con tanto polvo, ¿verdad? Y tanta contaminación ambiental. Después, no solamente es el polvo, es el agua, ¿verdad? Es decir, quitan fuentes de agua y contaminan la poca agua que queda porque la usan en demasía, ¿verdad? La usan más que una comunidad es decir, una minera de estas utiliza el mismo agua que se utiliza en Santa Tecla, por ejemplo, ¿verdad? Una ciudad relativamente grande de El Salvador. Entonces, evidentemente, si absorben agua y además la contaminan, nos crean un problema en un país que tiene una tendencia al estrés hídrico, es decir, a tener menos agua de la que necesitamos para beber, saneamiento, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que los desastres serían terribles. Y si hay un desborde de aguas o una filtración de aguas hacia la capa freática o hacia el río Lempa, ahí sí ya, es decir, que el país queda, pero
golpeadísimo, ¿verdad? Es decir, claro, vamos a tener que tomar agua embotellada todo el tiempo, ¿eh? Y a veces hasta agua importada, ¿verdad? Que nos la traigan de Guatemala o desde Honduras, encareciendo el agua, ¿verdad? Sí, eso. Es absurdo, yo creo, el pensar en 10 minas a cielo abierto en el país, por ejemplo, ¿va? Estoy hablando de poniendo un ejemplo para resaltar la peligrosidad del tema, Y ¿verdad? qué Es decir, importante es todo esto, padre, porque el mismo Papa Francisco mandaba a cuidar la casa común y que hoy en El Salvador nos vemos amenazados con esta ley general de minería metálica. También retomamos esas palabras para cuidar lo que tenemos, esos bienes naturales en cada uno de los rincones de nuestro país. Padre, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos seguiremos hablando sobre este legado que nos han dejado, también lo que tenemos que hacer nosotras y nosotros desde nuestros territorios en defensa de la vida y del medio ambiente. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hola, te queremos contar cuál es la importancia de las radios comunitarias y su papel fundamental en la libertad de expresión. Las radios comunitarias son mucho más que estaciones de radio. Son un pilar de nuestras comunidades, donde cada voz cuenta y cada opinión importa. En las radios comunitarias, la libertad de expresión florece. Se promueven debates abiertos, se comparten historias locales y se da visibilidad a temas que a menudo no tienen espacio en los medios tradicionales. Las radios comunitarias permiten que las comunidades se conecten, se informen y se empoderen. A través de ellas, la gente puede participar y expresar sus preocupaciones libremente. Al apoyar las radios comunitarias, estás defendiendo la libertad de expresión, estás garantizando que cada voz tenga un espacio y que cada historia pueda ser escuchada. Así que, la próxima vez que escuches o veas contenidos de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar tus derechos fundamentales. Tu voz y la de tu comunidad merecen ser escuchadas. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Gracias por seguir con nosotras y nosotros en este espacio con el padre José María Tojeira. Estamos hablando sobre el legado del Papa Francisco, pero también cómo se implementa ese mensaje que nos ha dejado acá en El Salvador y lo que tenemos acá a partir de las políticas que se están implementando por parte de este gobierno. Y es que hablar del Salvador, padre, también es hablar sobre un momento bastante crítico. Porque ya decíamos, ya economistas han señalado en este espacio que nos encontramos en una crisis económica, nos encontramos en un momento donde la vida también está dejando de ser importante para unos y para otros, les está interesando más los territorios, ¿verdad? El tema del turismo y los megaproyectos. Pero cuando vemos todo esto en un tiempo de crisis económica y también de exclusión, qué importante es el pensamiento que se ha venido tocando con el Papa Francisco y también tomar en cuenta San Romero en El Salvador para estas comunidades que están siendo más afectadas, las comunidades más empobrecidas y que se están dejando por un lado. Y esto lo tomamos a partir, padre, de que en este 2025 nos han quitado presupuesto para educación, para salud, que son los sectores más importantes. Entonces, ¿cómo podemos ver todo ese declive en estas comunidades? bueno, estamos pasando, sí, un problema económico fuerte. Los despidos en oficinas gubernamentales,
la retirada de vendedores informales en algunos lugares, etcétera, en el centro de la capital, pero también en otras ciudades. Es decir, y todo lo que has dicho tú, pues incide en una situación difícil donde hay mucha gente que está teniendo problemas económicos graves, ¿verdad? De hecho, en el campo la gente sigue migrando hacia Estados Unidos, ¿verdad? No se ha detenido esa ola migratoria, especialmente de los jóvenes. Hace poco un sacerdote me decía que en su parroquia rural, es decir, veía niños hasta los 15 años, ¿verdad? Y jóvenes a partir de los 30, si consideramos jóvenes los que tienen más de 30 años, ¿no? Que ahora dicen que van a subir el rango de jóvenes hasta los 35. Pero entre 30 y 15 no había casi jóvenes, ¿verdad? Ni ellos ni ellas en su comunidad, decía, y entonces él se sentía un poco, dice, empezamos a trabajar con los jóvenes, pero cuando llegan a los 15 años desaparecen, ¿verdad? Pues se van a Estados Unidos, ¿verdad? En la zona rural. Es un problema que tenemos y que hay que realmente enfrentarlo, ¿verdad? Crear fuentes de trabajo. Yo en particular, el turismo no lo veo que sea una apuesta mala con tal de que sea un turismo vinculado al medio ambiente, respetuoso con el medio ambiente y que recorra zonas del país, no guetos, no zonas particulares en el país, ¿verdad? Que sí, este lugar del surf o este lugar para no sé qué, ¿verdad? Es decir, no. Es decir, el país tiene abundancia de lugares con posibilidades turísticas y sería bueno tener un plan general para animar y enfocar, pues, produce fuentes de trabajo y produce también, pues, llegada de divisas al país, ¿verdad? Pero ya un turismo muy especializado en unos pocos lugares o muy en favor de determinadas poblaciones, etcétera. Algunas cosas que se dijeron, gracias a Dios, ni se han iniciado, pero aquello de querer hacer la ciudad Bitcoin, ¿verdad? Que decían, pues realmente es una muestra del turismo que no debe ser, ¿verdad? Es decir, pues un turismo para gente que anda haciendo cálculos económicos con productos financieros no muy recomendables, ¿verdad? Pero de todas maneras, digo, bueno, no han salido adelante, pues mejor, ¿verdad? Pero sí, el turismo en general, sí, yo creo que puede ser, si está bien planificado, una buena fuente de ingresos para el país. Pero sí, la preocupación es grande porque no parece que haya más que medicina amarga, ¿verdad? Como le llaman. Es decir, entonces uno dice, bueno, a ver, ¿qué planificación se hace para el desarrollo del país, ¿verdad? Eso es importante. ¿No? Y cómo esa medicina amarga que se señalaba ya el 1 de junio, también para quienes es padre, o sea, Acá ¿quiénes están tomando esa medicina amarga? sí son unos pobres en general, eso es evidente. Estamos viendo un régimen también con 3 años de implementación que hoy, ¿verdad? Con estos acuerdos o esas reuniones que se tienen, por ejemplo, con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump, entonces, ¿cómo eso también lleva, ¿verdad? A preparar El Salvador como una cárcel internacional? ¿Cómo nos puede afectar a nosotros? ¿En qué posición también nos deja? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que hay muchos derechos que se están vulnerando en este país y con esto, ¿cómo puede avanzar estas vulneraciones? Mira, sobre esto de los presos es evidente, ¿verdad? Es decir, eh, recordando al Papa Francisco, al Papa le gustaba mucho y lo hacía pues todas las Semanas Santas ir a lavar los pies a los presos, ¿verdad? Y, y bueno, es decir, al principio incluso alguna gente se escandalizó porque eran presos y presas también a veces, ¿verdad? Es decir, decían, no, que los apóstoles eran varones y el Papa decía, no, que lo que importa es la gente, ¿verdad? Y la gente que sufre, ¿verdad? Es decir, y esos son a los que tenemos que lavar los pies como símbolo del amor de la iglesia a los pobres, ¿verdad? Aquí es imposible ir a lavar los pies a los presos en el Secot, ni digamos, ¿verdad? Solo un senador norteamericano consiguió doblarle el brazo a nuestro presidente, ¿verdad? Para Es cambiar el sacar al discurso. Kilmer, ¿verdad? Es decir, pero les dio cólera tanto a Trump como
que aquí estaban enojados, bueno, Bukele burlándose, de un modo injusto y además artificialmente provocado, ¿verdad? Y Trump insultando al senador, es decir, bueno, es decir, aquí vemos un ambiente que hay que cambiarlo, es decir, los presos, independientemente de lo que hayan hecho, y aquí hay muchos que no han hecho nada, además, que sea punible, ¿verdad? Pero los presos se merecen respeto, ¿verdad? Es gente que está ahí sufriendo. En el Evangelio sale que en el día del juicio final nos dirán, vengan benditos, porque estuve encarcelado y me fueron a visitar. Aquí se nos prohíben las visitas. No, hombre, eso no. El régimen es algo que tiene que parar ya. Es decir, 3 años es mucho. Y ya la policía debería poder mantener una situación de tranquilidad que sí se ha logrado, pero una situación de tranquilidad con los medios normales de la policía, sin régimen. Y el sistema judicial, que es un desastre, es decir, debería ya, es decir, haber juzgado o soltado a la gente inocente que hay ahí dentro. Es decir, es que ya hemos soltado 10.000. Dicen, ¿no? Y de repente tienen que soltar 20.000 más y lo que hay ahí es una especie de rayazo que han tirado en los barrios populares que han metido ahí a medio mundo, ¿verdad? Es decir, lo que tienen que hacer es investigar y ser, pues, objetivos, ¿verdad? Es decir, hay, en realidad, en este momento, en el nivel carcelario, yo siento que se están violando los artículos 11, 12 y 13 de nuestra propia Constitución. Y me gustaría que algún, alguno de estos que se llaman juristas y abogados entablara un debate a ver si son capaces de defender eso, pero no, simplemente lo hacen y punto. Es muy injusto, creo yo. Y hay que terminar con este régimen, ¿verdad? Es decir, Y es que esto también nos lleva a una frase que decía el Papa Francisco y decía que me siento cercano al sufrimiento de los cristianos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de Palestina y en Israel, así como a todo el pueblo israelí, decía, y a todo el pueblo palestino, que es un sufrimiento que se lleva y que en El Salvador lo estamos viviendo, se está viviendo por parte de las víctimas de este régimen de excepción, Padre, que parece que es un tema que no tiene un fin. Tenemos 5 años ya, pues los tenía el gobierno y hoy tenemos estos 5 años más. ¿Cómo podemos ver nosotros a El Salvador con este tipo de políticas, con este tipo de forma de implementar la fuerza y darle incluso más presupuesto a la Fuerza Armada que a los sectores más importantes? bueno, eso es real, ¿verdad? Es decir, hay que cambiar. eh, y tenemos los salvadoreños que reflexionar sobre la situación, ¿verdad? Es decir, miren, ningún gobierno hace todo mal ni todo bien. Todo gobierno, por definición, pues hace cosas buenas y cosas malas. Es decir, este gobierno no puede decir sí que ha mejorado la situación de seguridad en el país, ¿verdad? Pero los medios que ha usado no son los medios buenos que deberían usar. Entonces, deben corregir eso, ¿verdad? Corregir el modo de funcionar y ciertamente liberar a un montón de gente y hacer que funcione objetivamente y con seriedad como está normado el sistema judicial, porque vemos un sistema judicial que depende mucho de las órdenes recibidas, ¿verdad? Es decir, que no da la impresión que sea un sistema judicial independiente, ¿verdad? Es decir, hay un problema serio ahí. ¿Cómo podemos ver desde la Iglesia Católica o cómo se pretende enfrentar también para mantenerse fiel, ¿verdad?, al compromiso histórico que ha traído el pueblo, eh, a estas frases también y lo tan consecuente que era el Papa Francisco, San Romero, el Padre Rutilio, en sus momentos, ahora en este contexto donde nos encontramos ataques desde el poder político a la misma Iglesia, el decir es que ustedes también eran parte, ¿verdad? De tener algún enfrentamiento, conocimiento con grupos delictivos, cuando se señalaba esto, ¿verdad? Que se pedía que se le pusiera alto al régimen y que hoy también se trae una lucha sobre la minería metálica, sobre la casa común y que se sigue atacando a la Iglesia Católica. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo sería ese compromiso, verdad? Para seguir al frente de todo esto.
Bueno, yo creo que lo importante es reflexionar sobre el país, ¿verdad? Y tomar conciencia de la situación. La gente sufre individualmente, pero muchas veces lo que domina es la propaganda externa. Todos los gobiernos hacen propaganda de las maravillas supuestamente que logran, ¿verdad? Yo no he visto ningún gobierno que se arrepienta de sus errores y que los reconozca públicamente, ¿verdad? Pero realmente este gobierno hace una propaganda muy fuerte y muy continua. Yo creo que es necesario que todos cobremos conciencia de la realidad, ¿verdad? Y que hablemos sobre la realidad, no tanto sobre la propaganda, sino sobre la realidad. Incluso cosas buenas realizadas con medios malos, hay que analizarlas a fondo también. No basta con decir, no, como son buenas, no importan los medios. Eso sí lleva a un problema muy grave a las personas y a los países. El poner los medios al servicio de los fines, pues, sin valorar qué medios son buenos y qué medios son malos, eso sí hace mucho daño a los países y a las personas, ¿no? Es que yo tomaba en cuenta también esto, padre, porque en muchas ocasiones hemos visto al presidente que dice hablar con Dios, ¿verdad? Que incluso decía que gracias a Dios tenemos oro en nuestro país y que debemos de aprovecharlo. Entonces, el hay utilización también de Dios, de la palabra que Dios nos ha dejado en todas estas formas de políticas, de modelos, sin tomar en cuenta nuestras comunidades, a estas comunidades que nos están escuchando y que se conocen bien las problemáticas que se tienen y obviamente se ve un abandono. Miren, yo cuando se dicen que Dios dijo, que Dios me dijo, que Dios nos pide, que Dios nos manda, es decir, yo suelo decir que la única palabra definitiva de Dios para los seres humanos, a juicio de los cristianos, es la persona de Jesucristo, ¿ah? Y la persona de Jesucristo no nos habló de minería, no nos habló de justicia, nos habló de fraternidad, nos habló de derechos de los pobres, ¿verdad? Nos habló de esperanza de un mundo distinto al mundo del poder, de la gloria, del dinero, etcétera, ¿verdad? Es decir, bueno, pues los cristianos tenemos que seguir esa palabra, ¿verdad? Es decir, no hay otra palabra de Dios más que la persona de Jesucristo para nosotros los cristianos. Entonces andar diciendo que Dios me dijo, que Dios hizo, que Dios no sé qué, me parece pura superchería, ¿verdad? Ok, padre, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos iremos cerrando este espacio de entrevista con más información de lo que tenemos en El Salvador y también cómo agrupamos lo que pasa también a nivel internacional con este legado del Papa Francisco a nuestra realidad, a la realidad que ustedes tienen en sus comunidades y también las necesidades que cada una conoce ya en esos territorios. Hacemos esta pausa y ya regresamos. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hoy te contaremos cómo las radios comunitarias impulsan el desarrollo de nuestras comunidades. Las radios comunitarias son una plataforma vital para emprendimientos locales, ya sea de juventudes o mujeres. Ofrecen visibilidad y apoyo para que estas iniciativas puedan crecer y prosperar. Las radios comunitarias también dinamizan la economía, promoviendo eventos y ferias, fomentando el comercio local y creando oportunidades para que los negocios crezcan. Además, juegan un papel crucial en la educación. A través de campañas informativas y programas educativos, brindan conocimientos sobre salud, medio ambiente, equidad de género, organización social y derechos humanos.
Los medios comunitarios son escuelas de la vida, donde niñas, niños y juventudes aprenden sobre medios y comunicación y adquieren habilidades que les servirán toda la vida. Las radios comunitarias colaboran para resolver los problemas que se viven en las comunidades, como falta de agua potable, mal estado de las calles, problemas de recolección de basura, falta de medicamentos en las unidades de salud y otros, para buscar mejorar la calidad de vida de todas y todos. La próxima vez que escuches o veas contenido de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar el crecimiento y desarrollo de tu comunidad. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Seguimos en este espacio de Voces en Contacto de ARPAS a través de la 92.1 FM y la 106.1 FM en el Bajo Lempa, también a través de las redes sociales de ARPAS. Y es que hablar sobre el legado del Papa Francisco también es hablar sobre el legado que nos dejaba San Romero y lo que tenemos en El Salvador, de cómo se ha venido también este tipo de políticas implementadas por el gobierno a afectar a muchas familias. Es también hablar sobre los derechos humanos como la vida, el medio ambiente, hablar sobre las injusticias y también hablar de todo lo que ha pasado, por lo que se sigue luchando por parte de las organizaciones y por parte de muchas familias víctimas de todos estos procesos. Incluso hablar de lo que pasaba en el conflicto armado, que hasta la fecha todavía se tiene impunidad ante estos casos. Padre Rogelio, Padre Tojeira está con nosotros, ¿verdad? En este espacio para hablar de lo que tenemos. Y es que dentro de todo este legado, padre, también hay algo muy importante que decía el Papa Francisco. Nosotros también defendemos, ¿verdad?, los derechos de las mujeres, algo que es muy fundamental en este país y a nivel mundial. ¿Y qué nos dice o cómo podemos ver nosotros ese legado en la defensa de estas mujeres salvadoreñas que luchan por justicia, que luchan por la tierra y que estamos luchando también por nuestros derechos? Bueno, yo creo que la respuesta cristiana y la del Papa siempre ha sido la igual dignidad del hombre y de la mujer, ¿verdad? Y si tenemos la misma dignidad, pues evidentemente debería haber una igualdad básica en muchas cosas, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo nada más, el tema de las pensiones. En el Ujú, tema de las pensiones hay más hombres que mujeres que reciben pensión. Las pensiones como promedio de los hombres son superiores a al promedio de pensiones de las mujeres. Y sin embargo, las mujeres trabajan, según los cálculos, una hora más que los hombres al día, ¿verdad? Y trabajan en uno de los temas fundamentales para el desarrollo humano, que es el cuidado de las personas. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que trabajando más, trabajando en un tema más fundamental para el desarrollo, el cuidado es más importante, el cuidado, ¿verdad? Es más importante que un trabajo burocrático en el país? Entonces, bueno, ¿cómo es posible que las mujeres tengan menos pensiones? Eso para hablar de un tema nada más, ¿verdad? Es decir, ese es un tema que vengo tocando desde hace siglos, cuando estaba de rector en la UCA y me pedían hablar sobre la realidad. Siempre decía que es injusto que un rector de la universidad, yo era rector de la universidad, ¿verdad? Es decir, que un rector de la universidad vaya a tener una pensión muy superior a la de una madre campesina que ha sacado 8 o 10 hijos adelante, que eso es una historia todavía real ujú. dentro de el pueblo salvadoreño, mujeres que han sacado 8 o 10 hijos adelante, que viven del aprecio y del cariño de los hijos, pero no tienen pensión. Estas mujeres deberían tener una pensión. Siempre decimos que la mayor riqueza del Salvador son los seres humanos, son los salvadoreños. Bueno, pues estas mujeres han producido salvadoreños, es el mayor bien del Salvador, ¿verdad? Es decir, pero no, es decir, hay un olvido de los derechos de la mujer que a mí me parece lamentable, ¿verdad? Gracias a Dios hay movimientos de mujeres que están reivindicando y diciéndonos que tienen el derecho y la misma dignidad que nosotros y la misma preparación. Yo cuando estuve ahí en la UCA más metido a fondo, ahora estoy a medio tiempo nada más y en otras actividades más religiosas, pero cuando estuve ahí yo veía que el rendimiento femenino a nivel intelectual era superior al de los varones, ¿verdad? Es decir, no porque las mujeres sean más inteligentes, sino porque eran más dedicadas, ¿verdad? Es decir, que los varones a veces
les gustaba más salir a divertirse y andar fregando por ahí, ¿verdad? Y Y es las que mujeres eran más responsables con su trabajo, pero tenían mejores notas. Salen al campo laboral y de repente encuentran más dificultades, menos ujú. salarios, etcétera. Eso no puede ser. Miren el Parlamento, es decir, la Asamblea Legislativa, hay menos mujeres que hombres, digo, es decir, y en la población hay más mujeres que hombres. Más del Un- 50% pues sí, somos mujeres. claro. Y es que en una de las frases también que decía el Papa es los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, decía, la represión, los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades. Y es lo que en El Salvador estamos viendo día con día, padre. Sí, ¿no? El problema de las estructuras es fuerte en El Salvador y hay que comenzar a cambiarlas, ¿verdad? Es decir, en el campo judicial, en el campo de la realidad de las mujeres, en el campo de la tierra, ¿eh? Hay también injusticias, en el campo salarial, ¿verdad? Es decir, miren, a los 3 años está normado que debe revisarse el salario mínimo, no se ha revisado y ya llevamos 4 años, ¿verdad? Y además, es decir, la canasta básica se ha duplicado, ¿verdad? Es decir, en los últimos 10 años, es decir, el salario mínimo no se ha duplicado, ¿verdad? Incluso el mismo salario mínimo a veces introduce cambios que favorecen a los salarios mínimos más altos. Debía haber un solo salario mínimo. Eso de tener un salario mínimo para el campo o inferior al salario mínimo para la ciudad. Eso es absurdo, creo yo, y es injusto además. Es decir, las estructuras funcionan mal en nuestro país, ¿verdad? Es decir, no están al servicio de la gente, sino al servicio de los más poderosos. Es decir, el Papa insistía mucho en eso, bueno, es una doctrina clásica de la Iglesia, el destino universal de los bienes. Los bienes de este mundo no son bienes para unos pocos que almacenen eh, 50 o casi, es decir, iba a decir, eh, 1000 veces el presupuesto nacional del Salvador en una sola fortuna, ¿verdad? Eso no puede ser, como es la situación de este Elon Musk, el principal asesor o uno de los grandes asesores del presidente Trump ahora, que es un hipermillonario, ¿verdad? Es decir, que tiene una fortuna equivalente al presupuesto nacional de un montón de países. Es decir, yo creo que si sumamos el presupuesto nacional de los 80 países o 70 países más pobres, la fortuna de este señor es más que los presupuestos nacionales sumados de los países pobres. Digo, bueno, eso que pasa a nivel internacional, en buena parte pasa también aquí en El Salvador. Ujú. Se recoge más dinero del impuesto del IVA, que es un impuesto que grava a todos por igual, y lo mismo a los ricos que a los pobres. Es decir, se recoge de ese impuesto más dinero que del impuesto de la renta que grava más al que tiene más. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que los pobres están perjudicados, ¿verdad? Es decir, porque, es decir, de dónde debe sacarse más dinero, de quienes tienen más dinero, no de Pues que quienes debe tienen exigirse menos, la ¿verdad? Es decir, distribución de riqueza, ¿verdad? Por pues eso es igual para las evidente, condiciones que tenemos, ¿no? eso es evidente, ¿verdad? Es decir, el tema de la riqueza en el país es un tema que no está trabajado, que a mi juicio hay que resolverlo a través de un sistema de impuestos distinto del actual, ¿verdad? Y mucho más proporcional y bien distribuido, es decir, tocando el lujo, tocando el exceso de capital, tocando las herencias, etcétera, cosas que no se tocan. Entonces, es decir, traemos la minería y se va a arreglar todo. Mentira, ¿verdad? Sostenible. Mentira. ¿Mm? Desarrollo sostenible nos decían con una minería verde, ¿verdad? Que hoy lo retomamos también, ¿verdad? Ese cuido que tenemos que hacer de la casa común y padre para ir también como cerrando, ¿verdad? Lo que venimos hablando sobre este legado del Papa Francisco, lo que tenemos por parte de San Romero y las políticas implementadas en El Salvador. ¿Qué le podemos decir a estas comunidades, ¿verdad? Que siguen luchando, que siguen defendiendo, que defienden la vida, que defienden el medio ambiente y que también estamos a la defensa de los derechos humanos. Que tengan ánimo, ¿verdad? Es decir, mire, yo creo que siempre ahora empezarán los cálculos sobre el próximo papa, etcétera, ¿verdad?
Pero el pensamiento de la Iglesia es un pensamiento muy bien desarrollado. La Iglesia es santa y pecadora. Podemos tener defectos. Una cosa bonita del Papa Francisco es que enfrentaba los defectos de la Iglesia y trataba de corregirlos. Lo mismo le decía a los obispos de Chile, que se había equivocado en temas de pederastia, que ellos también se habían equivocado, que al principio tuvo un error, digamos, en el modo de evaluar la situación chilena. Después se arrepintió y mostró claramente una posición fuerte contra la pederastia en Chile, ¿verdad? O en otros puntos, pues pudo haberse equivocado, pero siempre reconocía, ¿verdad? A los nuncios les dijo que no fueran carreristas, ¿verdad? Que no buscaran hacer carrera en la iglesia, sino que fueran servidores y servidores humildes, ¿verdad? Bueno, es decir, él trataba de corregir los errores tanto propios como de la iglesia, ¿verdad? Pero el pensamiento de la iglesia, que está construido sobre el evangelio, es un pensamiento muy serio y muy favorable al mundo de los pobres, ¿verdad? Es decir, hay una opción por los pobres fundamental en América Latina y en toda la iglesia en general, al menos en sus documentos, ¿verdad? Entonces, tengan ánimo, ¿verdad? Es decir, la iglesia los va a seguir acompañando. Eh, Esto yo creo que es algo innegable, igual que ha acompañado el tema de la minería aquí, de la gente defendiéndola, ¿va? Y está diciendo, oigan la voz del pueblo, le está diciendo a los diputados. Es decir, de manera que ante estas situaciones, bueno, ha muerto un papa muy favorable a los deseos de los pobres en el mundo. Lo lloramos y lo lamentamos, pero tengamos esperanza, es decir, porque el pensamiento de la iglesia no es algo que se pueda cambiar así de repente, sino que es un pensamiento sólido y además construido sobre el Evangelio. El Evangelio ciertamente no se puede cambiar, está ahí y sigue llamándonos a ser solidarios con el mundo de la pobreza y a construir una sociedad más justa, ¿verdad? Más equitativa, una sociedad donde realmente podamos decir que somos hermanos y hermanas y no que hay superiores e inferiores, ¿verdad? Somos hermanos y hermanas con la misma dignidad todos. Ok, padre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Es un gusto acompañarles y una palabra de ánimo y de felicitación a todos los que trabajan en la red ARPAS, que contribuyen siempre a que las palabras de la gente puedan estar en el aire, las preocupaciones concretas, sencillas, que son muchas veces las preocupaciones fuertes en las comunidades, en los cantones, en los pueblos pequeños. Ustedes están muy ubicados cerca de la gente y eso es una maravilla que hay que agradecer siempre mucho. Muchas Ok, gracias. muchísimas gracias también a usted por esas palabras y también por parte del padre ya teníamos el llamado y el mensaje para nuestra red informativa de ARPAS. Esto ha sido todo sobre este legado del Papa Francisco implementado acá en El Salvador, de esto que estamos viviendo con un régimen de excepción donde vemos injusticia, violaciones a derechos humanos y también una amenaza grande con la minería metálica. Eso ha sido todo por este día. Soy Katy Ventura y nos escuchamos en una próxima entrevista. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña.